Ahorcaron a Josiah Ashworth un martes de marzo por un solo faisán encontrado en el bolsillo de su abrigo. Su hija Emmeline, de 24 años, estaba al pie de la horca con los ojos secos y sin una sola lágrima. Aquella mañana, Emmeline se hizo una promesa a sí misma: la ley que había matado a su padre no duraría para siempre. No lloró. No se desmayó. No apartó la vista ni un solo instante, aunque la multitud esperaba que lo hiciera. El magistrado la había colocado deliberadamente en primera fila. Emmeline debía servir de lección para todos los arrendatarios de las tierras de Fenwick. Cuando todo terminó, Emmeline caminó sola de vuelta a casa, 6 millas a través del aguanieve de Northumberland. Para cuando llegó a la cabaña que su padre ya nunca volvería a ver, algo dentro de ella se había endurecido como el hierro. Pasaron 3 años antes de que el nuevo duque de Fenwick llegara al norte para tomar posesión de la fortaleza que su familia había mantenido desde antes de la conquista. Para entonces, Emmeline Ashworth se había convertido, por necesidad, en una criatura muy distinta a la joven destrozada que había caminado por el camino de la horca. Emmeline llevaba las cuentas de la parroquia para el rector, un hombre que era incapaz de sumar una columna de números para salvar su alma. Pero también llevaba un segundo registro privado, uno que nadie le había pedido que guardara. En él anotaba el nombre de cada persona condenada bajo los estatutos de casa del antiguo duque, en un radio de 11 millas en cualquier dirección. Escribía el cargo, la sentencia, la familia que quedaba atrás. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera al rector. Una mujer que guardaba semejante registro estaba, a los ojos de la ley, cometiendo algo muy parecido a la sedición. Y Emmeline no tenía el menor deseo de ser ahorcada ella también por el crimen de recordar. Sus días tenían una forma clara, pulida por la repetición. Las mañanas las pasaba en el escritorio de la rectoría, con las columnas de cifras estabilizándola del mismo modo en que la oración estabilizaba a otras mujeres. Las tardes las dedicaba a recorrer la parroquia, visitando a los ancianos y a los enfermos con lo poco que la cesta de caridad del rector podía ofrecer, escuchando mucho más de lo que hablaba. Las noches las pasaba junto a una sola vela con su segundo libro, El verdadero, añadiendo lo que el día le hubiera dado. No era la vida que Emmeline habría elegido. Pero era, como había decidido hacía mucho tiempo, una vida que podía cargar sin romperse. Y eso había llegado a parecerle la medida más importante de todas. Lo que nadie en aquella comarca entendía todavía era que el nuevo duque no había venido al norte simplemente para inspeccionar su herencia. Alaric Vane, de 31 años, tenía los ojos oscuros y el cabello negro, y estaba construido como un hombre que había pasado más años en la silla de un caballo que en un salón de visitas. Había venido a enterrar a un padre al que nunca había llegado a complacer. Y tenía también la intención de descubrir exactamente qué había costado el gobierno de ese padre a las personas que habían vivido bajo él. Alaric no era, por naturaleza ni por educación, un hombre blando. Su propio padre le había entrenado para eliminar la blandura con la paciencia de un hombre domando a un caballo, corrigiendo cada ternura como si fuera un defecto que debía ser erradicado. Para cuando heredó Fenwick, el rostro de Alaric no revelaba absolutamente nada. Cargaba en privado un duelo por el muchacho que podría haber sido, un duelo que no le mostraba a nadie. Alaric entró al pueblo una fría mañana de octubre, y fue Emmeline Ashworth la primera persona que se negó a inclinarse ante él. Emmeline estaba de pie frente a la rectoría con su registro bajo el brazo. Cuando pasó la comitiva del duque, todas las demás almas de la calle se encorvaron profundamente. Era la reverencia particular reservada para los terratenientes que todavía podían, con un trazo de la pluma del magistrado, deportar a un hombre por un conejo. Emmeline inclinó la cabeza exactamente lo que la cortesía requería, y ni un grado más. Alaric Vane había pasado 3 años recibiendo reverencias de personas que le temían. También había sido halagado por personas que querían algo de él. Se descubrió mirando 2 veces a la única mujer de la calle que no hacía ninguna de las dos cosas. No se ha inclinado, señorita Ashworth, dijo ella. Sí he inclinado la cabeza, su excelencia. Eso es todo lo que la cortesía exige de una mujer libre ante cualquier hombre, sea duque o de otro modo. Era el tipo de comentario que debería haberle ganado una reprimenda, o algo peor. Y Emmeline lo sabía incluso mientras lo decía. La ley que había ahorcado a su padre por un faisán seguía, aquella mañana, enteramente intacta. El hombre que tenía delante era precisamente el hombre con poder para hacerla cumplir. Pero hay acuerdos, y hay matrimonios, y hay primeros encuentros. Y los 3 raramente son lo mismo.
Algo en la directa y destemida franqueza de la respuesta de Emmeline se alojó en Alaric como una astilla que no podía localizar de inmediato. Alaric no la olvidó. Esa fue la primera grieta, aunque ninguno de los dos la llamó así en ese momento. Se manifestó únicamente como un hábito nuevo y peculiar. Durante las semanas siguientes, el duque de Fenwick encontró razones, una y otra vez, para pasar a caballo frente a la rectoría. Y se manifestó también en el propio y peculiar hábito de Emmeline Ashworth de estar, cada vez, completamente indiferente a ello. Pasarían muchas semanas antes de que Emmeline descubriera lo que realmente lo había traído al norte con tanta prisa. No era sentimentalismo. No era curiosidad. Era una carta del administrador de su padre, entregada en el lecho de muerte del viejo duque. En ella, el administrador confesaba que los estatutos de preservación de la casa de Fenwick, mucho más severos de lo que la ley nacional exigía, habían sido la vanidad privada del antiguo duque. Él se había jactado, entre sus compañeros terratenientes, de que ningún hombre bajo la jurisdicción de Fenwick se atrevería a echar siquiera una mirada a una bandada de pájaros. Josiah Ashworth no había robado comida para alimentar a su familia de alguna manera ordinaria y desesperada que la ley pudiera, con misericordia, haber pasado por alto. Lo habían convertido en un ejemplo de forma deliberada y pública, porque el antiguo duque deseaba ser temido. Un hombre ahorcado por un solo pájaro en el bolsillo era el anuncio más barato posible de ese miedo. Alaric leyó la confesión 2 veces en el frío despacho de su padre, a la luz de una vela que parpadeaba con la corriente de una ventana que su padre nunca se había molestado en sellar bien. Algo en su pecho quedó completamente inmóvil. Alaric había pasado 30 años creyendo que su padre era simplemente severo. No había sabido, hasta aquella carta, que la severidad llevaba consigo un registro de muertos. Alaric no le dijo a Emmeline lo que había descubierto. Todavía no. Independientemente de lo que sintiera en privado, seguía siendo un duque. Un duque no le anuncia simplemente a la contable de un rector que su padre murió por la vanidad de otro hombre. No hasta que cada detalle hubiera sido verificado. No hasta que la confesión hubiera sido cotejada con el registro parroquial y con los archivos judiciales. No hasta que también hubiera sido cotejada con la memoria de su propio administrador sobre una ejecución que el antiguo duque había presenciado, según todos los testimonios, desde una distancia cómoda y con algo muy parecido a la satisfacción. Pero Alaric comenzó, mientras tanto, a notar cosas sobre Emmeline Ashworth que no tenían nada que ver con confesiones ni con libros de cuentas. Alaric notó que Emmeline nunca le pedía nada. Ni caridad, ni favores, ni siquiera una palabra amable en un condado donde cada persona que cruzaba su camino quería algo. Notó la precisión con la que Emmeline llevaba las cuentas de la rectoría, una precisión que habría avergonzado a la mitad de los administradores de Londres. Cuando el rector, de manera torpe, intentó reconocer su mérito públicamente, Emmeline desvió el elogio con una habilidad silenciosa y practicada. Emmeline había aprendido hacía mucho tiempo que una mujer que parece inteligente es una mujer que es observada. Y una mujer que es observada es, con el tiempo, castigada por ello. Para cuando llegó el frío en serio, Alaric había encontrado 4 ocasiones distintas para hablar con Emmeline. En cada una de ellas, Alaric había quedado más inquieto que antes. Emmeline Ashworth, a diferencia de cualquier otra persona de su conocimiento, no parecía sentir el más mínimo asombro ante él. Un hombre criado enteramente en la moneda del miedo ajeno descubre, para su propia y considerable sorpresa, que ha comenzado a desear exactamente lo contrario. Fue en la 5ª ocasión cuando Emmeline le dijo por qué llevaba su registro. Estaban sentados en el frío salón delantero de la rectoría. La lluvia azotaba la ventana, y el fuego, como siempre, era demasiado pequeño para la habitación. Emmeline no tenía la menor intención de contarle nada aquella noche, pero Alaric le había preguntado, de manera directa y sin artificios, que contenía en realidad el pequeño libro de cuero que llevaba bajo el brazo. Algo en la franqueza directa de la pregunta deshizo 3 años de silencio cuidadoso en el espacio de un solo instante. Mi padre fue ahorcado bajo las leyes de casa de su familia por un solo faisán, dijo Emmeline. Fue encontrado en un bolsillo de abrigo que él juró hasta su último aliento que no había llenado él mismo. Nadie se molestó en preguntar quién más podría haberlo hecho. Llevo un registro de cada condena desde entonces, porque alguien en esta parroquia debería recordar que no son abstracciones, su excelencia. Son hombres. Son padres. Emmeline no alzó la voz. No lloró. Dejó su taza de té con una serenidad exacta y controlada. Y lo miró con una franqueza sin vacilación que nadie, ni sus tutores, ni su padre,
Ni una sola alma en la temporada de Londres que había soportado durante una década, le había dirigido jamás. No digo esto para acusarle personalmente. Usted no era el duque que firmó aquella orden. Pero usted es el duque que podría, mañana, desfirmar la ley que lo hizo posible. Confieso que me he preguntado, observándole estas últimas semanas, si es usted un hombre que alguna vez lo hará. El silencio que siguió fue el más largo de la vida adulta de Alaric. Fue entonces cuando Alaric le contó lo que decía la carta del administrador. Le contó la confesión de su padre, palabra por palabra. Le dio la vanidad de todo ello, la crueldad calculada de un ejemplo creado no por necesidad, sino por un apetito de miedo. Y observó el rostro de Emmeline mientras hablaba, porque se había prometido a sí mismo que no apartaría la vista de lo que le costara escucharlo. Emmeline no se rompió. Emmeline se había prometido a sí misma, 3 años antes, en el camino de la horca, que no se rompería por el beneficio de ningún hombre. Y no se rompió ahora. Pero sus manos, entrelazadas en el regazo, se pusieron blancas en los nudillos. Algo en su pecho, mantenido rígido durante 3 años, amenazó durante un instante peligroso con ceder. Entonces usted ha sabido, dijo Emmeline finalmente, desde que llegó, que la ley que mató a mi padre nunca fue una necesidad. Era teatro. Lo he sabido durante 11 días, dijo Alaric. He pasado cada uno de ellos intentando determinar cómo un hombre corrige un error de este tamaño. No puede hacerse simplemente anunciándolo durante el té. No puede hacerse llamando a la corrección suficiente y dejando las cosas ahí. Alaric hizo una pausa. No creo que sea suficiente. Alaric la miró con firmeza. Me exige más que una confesión privada entregada en un salón. Tengo intención de dar más, aunque todavía no tengo claro cuál es la forma. Lo que Alaric no dijo aún, porque en ese momento acababa de descubrirlo él mismo, era que el más que debía había dejado de ser únicamente una cuestión de ley. En algún momento de las semanas anteriores, se había convertido en algo completamente distinto. Alaric había comenzado a desear, con una intensidad que lo alarmaba, ser un hombre al que Emmeline Ashworth no simplemente tolerara. Alaric quería, con el tiempo, ser un hombre al que ella pudiera respetar. Un hombre no llega a ese deseo particular por accidente. En las semanas que siguieron, Alaric puso discretamente a su administrador a trabajar verificando cada detalle de lo que había afirmado la carta del lecho de muerte. Alaric cabalgó él mismo, una mañana de helada dura, para hablar con el guardabosque que había descubierto el faisán en el bolsillo de Josiah Ashworth. Encontró al hombre en una humilde cabaña al borde del bosque de la casa, partiendo leña con las manos entumecidas por la edad y el frío. El guardabosque era ya anciano, y estaba incómodo ante la presencia del nuevo duque de una manera que no tenía nada que ver con la deferencia ordinaria. No era capaz de mirar a Alaric a los ojos. Respondía a cada pregunta sobre aquella mañana de hacía tanto tiempo con una evasión cuidadosa. Era la evasión de un hombre que protegía a alguien muy por encima de su propia condición, alguien cuyo disgusto había temido claramente durante la mejor parte de una década. Alaric tomó nota de la evasión, y también de la manera particular en que las manos del hombre quedaban completamente inmóviles cuando se mencionaba el nombre de Pellingham, aunque el rostro no revelara nada más. Alaric no presionó más aquella mañana. Era, en esto como en todo, un hombre paciente. Había aprendido la paciencia por las malas, de la mano de su propio padre, y ahora tenía la intención de emplearla en algo que valiera el coste. Emmeline, por su parte, notó el cambio en el ánimo del condado antes de entender su causa. El magistrado, Lord Bellingham, había firmado la orden de ejecución de su padre 9 años antes. Bellingham había construido gran parte de su posición sobre su reputación de severidad, y comenzó a aparecer en la rectoría con una frecuencia que no tenía nada que ver con asuntos parroquiales. Bellingham preguntaba, de manera oblicua, por el registro que Emmeline llevaba y que era conocido, a pesar de su cuidado. Preguntaba por su relación con el nuevo duque, siempre enmarcado como preocupación por su reputación, nunca como la amenaza que claramente era. Emmeline le respondió con la misma compostura que ofrecía a todos. Y no le dijo nada de ello a Alaric. Emmeline había aprendido hacía mucho tiempo que los miedos de una mujer, expresados en voz alta ante un hombre poderoso, se convierten en una deuda que no puede saldar fácilmente. El gesto decisivo, cuando llegó, le costó más de lo que nadie en aquel condado llegó nunca a comprender del todo. Bellingham supo, en cuestión de días, que el nuevo duque había estado encerrado con la contable del rector discutiendo los mismos estatutos sobre los que se asentaba su propia autoridad. Bellingham hizo lo que hombres como él siempre hacen cuando su autoridad se ve amenazada.
Se movió para desacreditar la amenaza antes de que pudiera ser examinada. Bellingham hizo correr el rumor por todo el condado, de la manera cuidadosa y negable de un hombre que había pasado 30 años dominando el arte de la insinuación ruinosa, de que la señorita Ashworth se había granjeado el favor del nuevo duque. Lo había hecho, sugería Bellingham, exactamente con el propósito que uno esperaría de la hija de un cazador furtivo que no tenía otra cosa que ofrecer. Su registro, decía Bellingham, no era conciencia sino chantaje. Su compostura no era dignidad, sino cálculo. El duque, nuevo en el condado y ajeno a sus habitantes más intrigantes, estaba siendo utilizado como un tonto. Esa fue la palabra que Bellingham usó para referirse a Emmeline. Una mujer que pretendía casarse para salir de la pobreza aprovechando el agravio de un hombre muerto. Bellingham lo susurraba en las salas de cartas y sobre las mesas de los banquetes. Con el tiempo, aquello fue tomando la forma de un hecho establecido. Era, Emmeline lo comprendió de inmediato, una mentira devastadoramente eficaz. Tomaba las propias cualidades que la habían mantenido viva y digna a través de 3 años de duelo. Su compostura, su precisión, su negativa a suplicar, todo ello fue refaccionado en boca de los hombres que deseaban su ruina como evidencia de conspiración. Emmeline había construido una fortaleza basada en no llorar. Y Bellingham había encontrado la única puerta en ella. Había encontrado la acusación de que su propia fortaleza era prueba de cálculo. El susurro alcanzó su crueldad más plena en la reunión de la cosecha del rector, una velada a la que Emmeline había asistido cada año de su vida sin pensarlo 2 veces, y a la que aquella temporada casi no fue en absoluto. Emmeline fue al final porque quedarse en casa habría parecido, a todos los ojos de la parroquia, exactamente como culpabilidad. Emmeline se puso su único buen vestido de lana gris, el mismo que había llevado 3 años de domingos. Entró al salón de la rectoría con la barbilla al mismo nivel en que la había mantenido al pie de la horca de su padre. La sala no se quedó en silencio, lo cual era, a su manera, peor que si lo hubiera hecho. La conversación simplemente se adelgazó y cambió de forma a su alrededor. Era la forma particular que adopta una comarca que ha decidido, colectivamente y sin que se alzara una sola voz en objeción, lo que cree sobre una mujer. La señora Torrens, la esposa del molinero, apartó a su hija de manera ostensible hacia el otro lado de la sala. El viejo Squire Denby, que en su momento había elogiado la labor de aguja de Emmeline a su cara, encontró un asunto urgente con el ponche en el momento en que Emmeline se acercaba. Solo la esposa del rector, una mujer bondadosa y discreta llamada Beatrice, cruzó la sala deliberadamente para ponerse a su lado. Beatrice no dijo nada en absoluto sobre los susurros. Solo le preguntó, con perfecta calidez ordinaria, si Emmeline creía que la cosecha había sido mejor ese año que el anterior. En medio de esta sala, algo más de media hora después, entró el duque de Fenwick. Y cada conversación que simplemente se había adelgazado en torno a Emmeline se detuvo por completo en torno a él. Alaric cruzó el salón sin prisa, pasando junto a 3 anfitrionas que se esforzaban por reclamar su atención. Y se colocó junto a Emmeline Ashworth delante de toda la parroquia reunida, con el porte sereno de un hombre que había decidido, días antes, exactamente donde tenía la intención de estar. Alaric simplemente había esperado a que la sala se llenara. Señorita Ashworth, dijo Alaric, con una pequeña reverencia formal que llevaba, bajo su corrección, algo inconfundiblemente deliberado. Espero que me permita el honor de su compañía por el resto de la velada. Encuentro que el ponche aquí mejora considerablemente con una buena conversación. Y me han dicho que la suya es la mejor de la parroquia. No era una declaración. No era, en ningún sentido estricto, ni siquiera un comentario especialmente cálido. Pero cada alma en aquella sala entendió exactamente lo que significaba, viniendo de ese hombre, en ese lugar, en esa velada en particular. El susurro que había estado ganando fuerza durante 15 días perdió, en el espacio de una pequeña reverencia, una gran parte de su poder. Emmeline también lo entendió. Y también entendió lo que le había costado a Alaric. Un duque no gasta su reputación tan públicamente en una mujer sin querer decir algo serio con ello. Y todo el condado observaría ahora de cerca para ver si ese significado se confirmaba o se traicionaba. Emmeline no fue al duque a defenderse a sí misma. Eso también habría parecido exactamente lo que Bellingham la acusaba de hacer. En cambio, Emmeline hizo lo que siempre había hecho. Fue a su registro. Durante 3 noches sin dormir, Emmeline comenzó a construir metódicamente el caso que el propio Bellingham había pasado una década suprimiendo. Bajo el tablón del suelo del viejo taller de su padre,
escondido donde nunca había pensado en buscar hasta que el duelo finalmente se dio paso al método, Emmeline encontró un segundo registro. Estaba escrito con la letra apretada de su padre. En los últimos meses de su vida, Josiah Ashworth había notado su creciente certeza. El guardabosque que había descubierto el faisán, había escrito Josiah, había sido pagado para plantarlo. La instrucción, creía Josiah, había venido del propio Bellingham. Porque Josiah había sido testigo de cómo el magistrado cazaba furtivamente en las tierras de Fenwick el otoño anterior. Y había cometido el error fatal de mencionarlo dentro del alcance del oído de otro arrendatario. Y en el plazo de un mes, Josiah era un hombre ahorcado. Emmeline llevó ambos registros al duque ella misma, en plena luz del día, frente al rector y dos de los arrendatarios más antiguos de la parroquia. Lo organizó de forma tan deliberada y pública que nadie pudiera afirmar más tarde que el encuentro había sido una cita privada preparada en su beneficio. Emmeline no consentiría que la acusaran por segunda vez de comerciar con secretos. Podría destruir a Bellingham con esto solo, le dijo Emmeline a Alaric. Y lo he deseado cada día desde que lo encontré. Mi padre lo escondió bajo su propio banco de trabajo la semana antes de morir. Esperaba, creo, que alguien lo encontrara y comprendiera que él no había robado nada en absoluto. Pero no he venido a usted esta noche para pedirle que destruya a un hombre en mi nombre. He venido porque usted me dijo que le debía a este condado más que una confesión privada. Aquí está el lugar por donde puede comenzar. Era, Alaric lo comprendió, el preciso momento que su padre habría llamado debilidad. Un duque, a ojos de su padre, nunca debería permitir que las sospechas del difunto padre de una contable dictaran el movimiento de la ley. También era, lo comprendió con igual claridad, la prueba exacta de si Alaric tenía la intención de ser el hijo de su padre o su propio hombre. Alaric había pasado 3 años descubriendo que deseaba, con todo lo que le quedaba, ser lo segundo. Alaric no actuó con furia. Eso también habría sido el método de su padre. Alaric se había prometido a sí mismo, de pie en el frío despacho de su padre 11 días después de su herencia, que nunca más dejaría pasar la crueldad de otro hombre por su propia fortaleza. En cambio, actuó con la misma precisión paciente que Emmeline le había mostrado. Alaric verificó cada detalle del segundo registro contra los archivos judiciales. Lo verificó contra el propio testimonio vacilante del guardabosque, una vez que ese hombre fue separado discretamente de la protección de Bellingham y se le dieron todas las razones para decir la verdad por fin. Lo verificó también contra el recuerdo del arrendatario que, 9 años antes, había escuchado a Josiah Ashworth mencionar lo que había visto con sus propios ojos en las tierras de Fenwick. Bellingham, al sentir que el terreno se movía bajo sus pies, hizo un último intento por salvarse. Bellingham se presentó en la fortaleza sin invitación una amarga tarde de finales de noviembre y pidió una audiencia privada con el duque. Bellingham habló, al principio, de lealtad, de la memoria del antiguo duque, de los peligros de permitir que el agravio de una chica de servicio alterara toda la estructura del gobierno del condado. Cuando Alaric no cedió, Bellingham cambió de rumbo por completo. Ofreció, en términos suficientemente oblicuos como para poder negarlos después, una suma de dinero considerable. Estaba enmarcado como una contribución al fondo caritativo de la rectoría, ofrecida solo si el asunto del registro se dejaba caer silenciosamente. Alaric escuchó todo aquello sin alzar la voz ni una sola vez. Cuando Bellingham terminó, el duque se levantó, caminó hasta la puerta de su despacho y la abrió él mismo. Una cortesía que ningún anfitrión extiende a un huésped bienvenido. Me ha confundido con mi padre, dijo Alaric. A mi padre se le podía comprar, porque el miedo era la única moneda que respetaba, y hombres como usted aprendieron a pagarlo. Descubro que yo no tengo ningún uso para el miedo como moneda. Buenas noches, Lord Bellingham. La noticia de lo que se avecinaba llegó al condado mucho antes de que comenzaran las sesiones en sí. Hombres que antes cruzaban la calle para evitar la atención de Bellingham encontraban ahora razones para ser vistos cerca de los escalones del juzgado, ansiosos por presenciar lo que estaba a punto de suceder. Otros, que se habían beneficiado discretamente de su patronazgo a lo largo de los años, se volvieron de repente y llamativamente ausentes de su compañía, de la manera en que se dice que las ratas conocen el destino de un barco antes de que el agua llegue a la bodega. Emmeline no asistió a las sesiones ella misma. No tenía, le dijo a Alaric, ninguna necesidad de presenciar la ruina de un hombre para saber que la justicia había llegado finalmente. Era suficiente saber que el segundo registro había hecho su trabajo. El ajuste de cuentas llegó en las sesiones trimestrales ante el mismo tribunal donde Josiah Ashworth había sido condenado 9 años antes.
A Bellingham le despojaron de su magistratura en el plazo de un mes. Su fortuna y su posición fueron deshechas por el mismo sistema que él había usado para destruir a una familia de cazadores furtivos. Una vez que el peso de las pruebas hizo imposible la negación, la confesión que finalmente dio nombró no solo el faisán plantado, sino una década de condenas igualmente fabricadas. Bellingham las había usado, una tras otra, para aterrorizar a cualquier arrendatario que se atreviera a hablar contra él. Alaric no se detuvo ahí. Alaric cabalgó hasta la asamblea del condado él mismo, con pleno conocimiento de que cada terrateniente presente había construido alguna parte de su propia autoridad sobre estatutos exactamente iguales a los de su padre. Alaric hizo lo que ningún duque de Fenwick había hecho en 3 generaciones. Se puso de pie ante ellos y derogó, íntegramente y con su propia firma, cada uno de los estatutos de casa privados de su familia que excedían la ley nacional. Devolvió a cada arrendatario en las tierras de Fenwick los derechos ordinarios que otros ingleses ya poseían. Y nombró, sin parpadear, exactamente el caso que le había movido a hacerlo. Era el caso de un hombre ahorcado llamado Josias Ward, cuya hija había llevado un registro que nadie le había pedido que llevara porque alguien, le había dicho en Meline una vez, debía recordar. No eran abstracciones. Eran hombres. Eran padres. Para cuando las actas fueron finalmente leídas en el registro parroquial, meses después, Emmeline había sido vindicada de manera tan completa y tan pública que se produjo un cambio en todo el condado. Incluso las familias que en su momento habían cruzado la calle antes que reconocer a la hija de un cazador furtivo ahorcado se encontraron obligadas, por simple aritmética social, a llamarla conocida. Era, reflexionó Emmeline en privado, una extraña clase de justicia ser buscada por las mismas personas que en su día habían apartado la vista. Emmeline no había hecho nada de ello para ser buscada. Lo había hecho porque su padre había sido un hombre y no una abstracción. Y alguien había necesitado decirlo donde pudiera ser creído. Alaric fue a verla al salón de la rectoría en la última noche de aquel largo otoño sin ceremonia, sin los atavíos de rango que había llevado como armadura el día en que se encontraron por primera vez. Alaric le dijo llanamente que no había derogado las leyes de su padre para ganarse su respeto. No pretendería, sin embargo, que el respeto de Emmeline hubiera estado ausente de su pensamiento ni un solo día desde la mañana en que ella se había negado a inclinarse. Lo había hecho, dijo Alaric, porque era lo que se debía. Lo que deseaba pedirle ahora no le debía nada en absoluto. Ni a la culpa, ni a la corrección, ni al registro que los había puesto por primera vez en la órbita del otro. Solo le debía al simple hecho de que Alaric ya no podía imaginar su propio futuro sin ella. No el condado, no la fortaleza, no ninguna versión de la vida que tenía por delante le faltaba la presencia firme e inquebrantable de Emmeline en el centro de ella. He pasado toda mi vida siendo valorado por un hombre que no elegí, le dijo Alaric. Usted es la primera persona que alguna vez me miró y vio al hombre que hay debajo. No vaciló. No halagó. No me pidió nada a cambio. Descubro que no puedo volver a ser mirado de ninguna otra manera. Emmeline no lloró cuando Alaric le pidió que se casara con él, como tampoco había llorado en la ejecución de su padre. Emmeline Asworth llevaba mucho tiempo siendo una mujer que recibía los momentos más grandes de su vida con los ojos abiertos y la compostura entera. Pero algo en su pecho, mantenido rígido durante 3 años contra cada crueldad que el condado le había ofrecido, finalmente, en silencio, por completo, se soltó. No pretenderé que vine a esta sala esta noche sin esperanza de ello, dijo Emmeline. Te he visto convertirte en el hombre que tu padre nunca te permitió ser. Confieso que he deseado durante algunas semanas estar al lado de ese hombre. Ya no deseaba simplemente contemplarlo desde un salón de rectoría. Sí, me casaré contigo, Alaric Vane. No por la ley que derogaste, aunque nunca dejaré de estar agradecida por ello. Me casaré contigo por los 11 días que pasaste solo en un despacho frío. Los pasaste enseñándote a ser mejor que el hombre que te crió. No creo que haya una razón más noble que esa para casarse con alguien. Con ningún hombre. Con ningún hombre en absoluto. Se casaron la primavera siguiente en una ceremonia que el rector condujo con visible orgullo ante una iglesia llena de arrendatarios que, 3 años antes, no se habrían atrevido a sentarse en el mismo banco que la hija de Josias Asworth. Beatrice, la esposa del rector, lloró abiertamente durante toda la ceremonia, y dijo después que desde la misma noche de la reunión de la cosecha había sabido con exactitud cómo terminaría el asunto. El faisán que en su día había costado la vida a un hombre se convirtió, en la versión que se difundió por todo el condado, en una especie de leyenda extraña. Era, decía la gente durante toda una generación después,
el gozne más pequeño sobre el que habían girado las fortunas más grandes. En la noche de su boda, cuando los invitados se fueron al fin y la fortaleza se asentó en el silencio particular de una casa que aprendía a albergar a 2 personas en vez de a una, Alaric no le trajo joyas ni ninguno de los regalos habituales que un novio de su posición podría haber ofrecido. Le trajo la carta original del administrador. La confesión del lecho de muerte, todavía sellada con la mano debilitada del antiguo duque. «Quiero que tengas esto», dijo Alaric, «porque pertenece por todo derecho a ti y no a mí. Mi padre lo escribió como un acto de culpa que ya no podía cargar solo. Tú has cargado la verdad de ello durante 3 años sin una sola alma con quien compartir el peso. Quisiera que guardaras el original ahora. Déjame cargar solo la copia». Emmeline lo tomó de él con las mismas manos firmes que, 3 años antes, se habían negado a temblar al pie de una horca. Emmeline no lloró, pero se acercó, por primera vez desde la muerte de su padre, muy a ello. Y Alaric, mirándola, comprendió que esa cercanía era en sí misma una clase de regalo que Emmeline nunca le había ofrecido a nadie antes. Emmeline Ashworth, duquesa de Fenwick, siguió llevando sus registros, aunque su propósito había cambiado por completo. Ahora anotaba no condenas, sino el trabajo lento y deliberado de un condado que aprendía a gobernarse sin el miedo como su primer instrumento. Emmeline comenzó también una práctica más pequeña que se extendió discretamente por todo el condado en los años que siguieron. Cualquier arrendatario llevado ante el nuevo magistrado por un cargo de casa tenía un derecho silencioso bajo el acuerdo de la duquesa. Su caso sería revisado primero por la propia mano de Emmeline y por la del duque antes de llegar siquiera a un tribunal. Ningún hombre fue ahorcado en las tierras de Fenwick por un pájaro de nuevo, no en su vida. El condado llegó, con el tiempo, a llamarlo simplemente la regla Ashworth, aunque ningún estatuto llevó nunca ese nombre. Emmeline no olvidó a Bellingham, ni lo perdonó en ningún sentido que importara, pero encontró, en los años que siguieron, que pensaba en él raramente y sin la antigua Eaíz y furia. La muerte de su padre había sido la herida en torno a la cual se había organizado toda su vida de juventud. Su vindicación, una vez lograda, dejó espacio en Emmeline para otras cosas. Había un hogar que dirigir, arrendatarios que conocer por su nombre, un esposo que le pedía su opinión sobre los asuntos de la finca como si su respuesta pudiera ser efectivamente la mejor. Y muy a menudo lo era. 20 años después, su hijo mayor estaba sentado leyendo los viejos papeles de su madre. Estaba sentado en el mismo taller donde la confesión oculta de su abuelo había reposado una vez bajo los tablones del suelo. El hijo le preguntó a Emmeline por qué había llevado 2 registros toda su vida cuando podría haber dejado el asunto descansar tan fácilmente. Emmeline, con el cabello ya grisáceo en las sienes pero, por lo demás, absolutamente igual en la firmeza de su mirada, le dijo lo que le había dicho a su padre la misma primera noche en que hablaron de verdad. Alguien debe recordar, dijo Emmeline. Nunca fueron abstracciones. Eran hombres, y eran padres, y una ley que olvida eso ya ha fallado a las personas que pretende gobernar. Los estatutos de casa de Fenwick nunca fueron restaurados, ni en vida de Emmeline, ni por los términos que ella había insistido en establecer antes de consentir en casarse con un duque. Los visitantes a la fortaleza en años posteriores, admirando sus fríos corredores de piedra y su larga galería de retratos vanidosos, eran a veces llevados a ver una pequeña vitrina cerrada con llave en el despacho de la finca. Una ama de llaves, que había escuchado la historia de su propia madre, la desbloqueaba para ellos ella misma. Dentro, conservado bajo cristal, reposaba un único registro encuadernado en cuero. Sus páginas estaban llenas de nombres que su autora se había negado a dejar olvidar al condado. Junto a él, en una letra que se había vuelto más firme con el paso de los años, había una nota escrita por la propia duquesa, que explicaba con precisión por qué nunca había sido quemado. Solo decía esto: la misericordia negada una vez se convierte en ley. La ley no examinada se convierte en crueldad. Siempre debe haber alguien dispuesto a llevar el registro que diga lo contrario. De lo contrario,